Héctor, ayer fue el día en el que el juicio de Alvarado recibió la declaración del ex ministro, actual diputado provincial, Maximiliano Puyaro. Porque fue en esa gestión, en la de Puyaro como ministro de Seguridad, el 2 de febrero del 2019, cuando una comisión de las tropas de operaciones especiales llegó hasta un camping en Río Tercero, Córdoba, y detuvo a Esteban Alvarado, que estaba ahí pasando sus días de prófugo, disfrutando del aire libre. Con una particularidad, esa comisión policial integrada por Maximiliano Bertolotti, flamante jefe de una agencia especial de lucha contra el narcotráfico, abro un pequeño paréntesis, que no tiene todavía designado a sus principales colaboradores en la provincia de Santa Fe. Digo, se hacen anuncios grandilocuentes, no por Bertolotti, digo, por los anuncios en general, y después uno rasca un poco y no hay estructura, como que son un poco más por la galería que otra cosa. Cierro ese paréntesis. Fue Bertolotti a Córdoba con una comisión de 3 policías de las tropas de operaciones especiales en el mandato de la justicia de Rosario. Lo sabían en ese momento, sabían que iban a buscar a Alvarado el gobernador Miguel Lifchitz, el entonces gobernador Miguel Lifchitz, el ministro Puyaro y el secretario de Seguridad Pereira, Omar Pereira. Fíjate el poder de compra que tenía Alvarado, que debieron reducir, encapsular primero el dato que Alvarado estaba en un lugar y segundo la comisión que iba a buscarlo, ¿no? ¿Cómo se supo que estaba Alvarado? ¿Se supo en algún momento cuál fue la inteligencia que se hizo para detectar el lugar de Alvarado, Héctor? Habría aportado el dato ¿algún infiel? Un infiel, exacto, un infiel. Una persona infiel a la banda de Alvarado. Pues es que Alvarado es, así como es regalón, por decirlo de alguna manera, especialista en corromper voluntades, es un sádico, es un psicópata. No es un mundo color de rosas estar al lado. Bueno, ¿vieron las películas de Chapo Guzmán o la serie de Escobar Gaviria? Sí. Estaba garantizada la venganza a cualquier traición. No, sí, pero estaba garantizada el placer, las mujeres, el acceso irrestricto a los lugares más exclusivos, pero al mismo tiempo un día Escobar Gaviria quería quitarte la vida como si nada, o el Chapo Guzmán, o te torturaban como si nada y pasabas para el otro mundo. En escala podríamos decir que Alvarado tiene esa mentalidad, esa mirada sobre los negocios, como con su condición, digamos, de asesino. Fueron a buscarlo, no entraron al camping donde estaba Alvarado pasando su verano del 2019, no entraron por la puerta principal, porque si entraban por la puerta principal tenían el dato que le iban a soplar, como se suele decir, a Alvarado y a su gente, que una comisión policial estaba en la puerta tratando de cumplir un mandato de detención. Entraron por la parte del balneario, hay una especie de olla, de lago, en ese balneario donde fue detenido. Por ahí entraron los agentes, digamos, casi clandestinamente. ¡Qué locura! Para poder dar con Alvarado. Lo identificaron, le dieron Alvarado intentó huir, hizo algunos pasos, pero fue aprendido y arrojó su teléfono de máxima tecnología, de primera tecnología al lago, justamente. Un iPhone, creo que ¿existe el iPhone 8? Sí. Me parece que fue un iPhone 8. Y de hecho es uno de los más avanzados. Bueno, ¿no? Hay 13. Bueno, estamos hablando del 2019, claro, tal 2019. Vez era en ese momento el tope de gama, el tope de la tecnología. Sí, puede ser, bueno. Lo arroja al lago, bueno, se rescata el teléfono, se abre en Estados Unidos el teléfono, porque insólitamente en Argentina no se puede abrir. No. Obviamente Alvarado, ¿cómo se puede abrir un teléfono de esas características? Señor Alvarado, ¿quiere darme la clave de su teléfono? Y no, le dijo que no. Está toda esa instancia previa, aunque uno tiene el no garantizado. Alvarado dijo que no, se negó y fue a Estados Unidos, se abrió. Me lo imagino Alvarado diciendo, sí, es cucaracha 26 la clave. Sí. Fue a Estados Unidos, se abrió, había 4.500
conversaciones de Telegram, de la aplicación Telegram grabadas, mensajes grabados, y muchos de ellos fueron esclarecedores para entender crímenes del corto plazo o del pasado reciente, digamos, o crímenes mucho más atrasados en el tiempo y crímenes que iban a volver o que estaban en carpeta del cuaderno criminal de Alvarado. Se lo detiene Alvarado, bueno, se lo trae a Santa Fe y queda a disposición de la justicia, una historia que es más o menos conocida para quienes nos siguen y para quienes están atentos a estos asuntos. Bueno, ahí empezó a esclarecerse en el 2019 las balaceras contra los edificios judiciales de Rosario, porque muchas de esas balaceras se le intentaba cargarle ese San Benito, esa medalla o esas acciones a la banda de los monos, y en realidad era la banda de Alvarado que estaba dando señales a la justicia de Santa Fe: ojo que soy capaz de esto, si soy capaz de tirotearte el frente del edificio, soy capaz de otras cosas también. Tenía esa causa judicial donde declaró Puyaro, tenía muchos condimentos increíbles. Por ejemplo, la integraba a la comisión de los fiscales en aquel primer momento un agente dentro del organismo de investigaciones llamado Pablo Báncora, un delincuente con uniforme azul, que había participado, un policía, que había participado en la transcripción de las escuchas telefónicas a la banda de los monos, cuando la banda de los monos fue investigada. Báncora, que era una persona muy importante en el andamiaje de la Fiscalía Especial que tenía la causa Alvarado, termina siendo imputado, detenido y condenado por su participación como colaborador de la banda de Alvarado. Era el lobo dentro del gallinero, era quien le decía a Alvarado, incluso le llegó a decir tal funcionaria judicial, porque fue baleada la casa de una empleada judicial de esa fiscalía, tal funcionaria tiene este recorrido durante el día, la pueden ubicar aquí o la pueden ubicar allá. Un buchón. No solamente un buchón, un flor de miserable, una persona sin ningún tipo de códigos, ¿no? Trabajar, obviamente, para este tipo de estructuras mafiosas, seguramente no reparan en todas estas situaciones de la que estamos reparando nosotros. Bueno, Pablo Báncora fue el que termina siendo descubierto, que formaba parte de la banda de Alvarado, y en un juicio abreviado fue condenado. Pero Pablo Báncora también fue el policía que estuvo presente en el allanamiento en la isla, en una de las islas frente al Monumento a la Bandera en Rosario, en el 3 de diciembre del 2018, ya Alvarado prófugo y con pedido de captura, porque en esa isla había 3 viviendas que fueron señaladas por una persona vinculada al clan Alvarado arrepentido, que dijo, bueno, en estas viviendas Alvarado suele pasar los fines de semana y suele compartir, digamos, con sus amigos. Fueron hasta esas viviendas, y cuando la comisión de prefectura, con un mandato de la justicia de Entre Ríos, llegó hasta el lugar, hubo una aparición sorpresa en lancha, llegó hasta esos domicilios, llegó la entonces diputada nacional Alejandra Rodenas, su marido Jorge Lyonch, el abogado Paul Krupnik y el hijo de Rodenas con Jorge Lyonch, que se llama Isidro Lyonch. Esto que contamos en algún momento aquí, en diciembre del 2018, también Puyaro ayer, creo que por primera vez de manera oficial e institucional y con y con el juramento de decir verdad, Puyaro dijo esa situación existió. Justamente Pablo Báncora, que estuvo presente en ese lugar, este policía corrupto, me la cuenta en una oportunidad cómo fue toda esta situación en donde apareció Rodenas, que además dijo en su momento Jorge Lyonch, que está en el acta incluso de ese procedimiento, que una de esas casas que habían sido allanadas era una casa de fin de semana de la familia Rodenas Lyonch, donde se comían asados, pasaban las fiestas de fin de año, etcétera.
En definitiva, una declaración muy importante. ¿Dijo algo sobre la lista en la que figuraba el hijo Vos sabés de que Puyaro? yo no la vi, yo no vi la declaración. Busqué en los medios de comunicación que relevaron esa declaración si eso se mencionó y no lo encontré. No lo encontré. Imagino que que puede servir, digamos, para ponerlo en un contexto. Claro. Había dicho Carlos Argüelles, uno de los testigos principales de este juicio, asesinado en septiembre del año pasado por Alvarado, que había agendado en un cuaderno una ayuda a memoria para ir a declarar, que entre las personas que estaban apuntadas por Alvarado para ser asesinadas estaban el fiscal de San Isidro, que lo detuvo por el robo de vehículos, llamado de apellido Ferrari. Estaba Carlos del Frade, diputado provincial, y estaba la intención de secuestrar a un hijo de Maximiliano Puyaro. A quien le habían hecho inteligencia. A quien le habían hecho inteligencia al hijo, a uno de sus hijos, porque descubrieron dónde realizaba actividades deportivas en la localidad donde es oriundo Puyaro, que no viene al caso mencionarla porque no está al horno para bollo. Obvio. Para dar alguna precisión. Es en el sur provincial. Y Puyaro además dijo, entre otras cosas, que él envió una comisión especial, que él había puesto a Alvarado entre la nómina de personas a investigar, que en el 2016 envió una comisión especial a entrevistarse con el fiscal Ferrari para que le informe sobre toda la información que tenía sobre Alvarado. Ahí descubrió, dijo Maximiliano Puyaro, ahí se enteraron que Ferrari había remitido muchas de sus actuaciones vinculadas sobre todo al palo más narco, a la venta de drogas y esa estructura, a la justicia provincial y a la justicia federal, y que sin embargo ahí descubrieron que no se había hecho nada ni en la provincia ni en el federal. Por otro lado hay que decir que, dijo Puyaro, esta estructura es una estructura muy grande, es una estructura más grande que la estructura de los monos. Imagínense, por ejemplo, que la estructura de Alvarado tenía 7 personas destinadas a lavarle la plata a Alvarado. 7 personas destinadas a lavarle el dinero, creando sociedades ficticias, creando fideicomisos, comprando empresas, todo tipo de empresas, generando o simulando que el dinero que generaba Alvarado era dinero bien habido, cuando era todo lo contrario. Una declaración muy esperada, muy importante, en un juicio que cada vez está ventilando más detalles sobre este criminal, que estuvo durante 10 años zafando porque la justicia, tanto federal como provincial, en realidad algunos operadores judiciales, tanto federales como provinciales, hacían la vista gorda o algo peor, formaban parte de la estructura criminal de Alvarado con beneficios económicos. Esto a quien más o menos conoce cómo una persona puede zafar estando tanto en el corrillo y en la consideración pública como un mafioso, y sin embargo sigue zafando, o no hay intención, o hay vagancia a la hora de investigarlo, o hay otra cosa, mucho más, una tercera alternativa, por lo menos a mí no se me ocurre. Importante, y esto ya sí para redondear y terminar, decías que estuvo acompañado Puyaro por Gabriel Chumpitaz, que es diputado provincial del PRO, estuvo también Clara García, que es diputado provincial, Joaquín Blanco, estuvo el ex ministro de Justicia, Ricardo Silverstein, y estuvo también el ex ministro de Infraestructura y actual diputado provincial, Garibay, acompañando a Puyaro ayer en tribunales de Rosario.